A ver, como les estaba diciendo hace rato, cuando recién comencé, en los exámenes de admisión de la uni suele venir comprensión de lectura. También vienen bastantes ejercicios de eliminación de oraciones o también conocidos como información eliminada. Y también viene inclusión de enunciados, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer primero es un texto. Vamos a hacer un texto ahora al inicio, vamos a hacer otro texto al final, vamos a hacer bastante eliminación de oraciones y vamos a hacer un par de ejercicios de inclusión de enunciados a lo largo de las horas que tenemos. Ahora, lo que yo espero de parte de ustedes es que participen bastante, que me digan qué piensan, qué han entendido, sobre todo en la parte de los textos, ¿ya? A ver, ¿se aprecia el texto? ¿Se puede leer el texto? Sí, Miss. Ya. A ver, dice acá, alguien que pueda leer, por favor, que se ofrezca a leer voluntariamente. Si no, normal lo leo yo. Ya ver. Dice acá, la palabra cultura implica una concepción mucho más respetuosa de los seres humanos. Primero, impide la discriminación entre hombres cultos y hombres incultos, que el término podía tener desde el romanticismo. Se hablará de diferencias culturales, en todo caso. Segundo, también evita la discriminación de pueblos que, como los nativos de América, fueron vistos por los europeos como salvajes por el solo hecho de tener cultura distinta. No debemos confundir ignorante con inculto. Literalmente, todos somos ignorantes, ya que ignoramos muchas cosas que se salen de nuestro ámbito. Pero aún las personas más incultas siempre tendrán algo que enseñarnos de acuerdo con la experiencia que les hayan dejado sus vivencias. Así, el campesino nos da la verdadera cátedra de agricultura, o el mecánico sobre motores, y el carpintero en todo lo relacionado con las maderas y sus aplicaciones. Es restringida a la especie humana. Tener una cultura es algo que nos diferencia de los animales. Resumiendo, este uso actual del término cultura designa, como se dijo arriba, el conjunto total de las prácticas humanas, de modo que incluye las prácticas económicas, políticas, científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas y sociales en general. Algunos autores prefieren restringir el uso de la palabra cultura a los significados y valores que los hombres de una sociedad atribuyen a sus prácticas. Muy bien, a ver. Señal el título del texto anterior. A ver, número 1, ¿cómo nosotros identificamos el título o elegimos el mejor título para un texto? ¿Qué criterio debemos Eh, considerar o tomar en cuenta? eligiendo el tema principal. Ya, muy bien. El título va de la mano, por supuesto, con el tema principal del texto. Pero el título es necesariamente lo mismo que el tema. No necesariamente. Así es. Recuerden que el título, por si acaso, sirve como una presentación para el lector. Por lo tanto, el título no es lo mismo que el tema. De hecho, el título debería ser un poquitito más específico que el tema. Por ejemplo, si yo tengo un texto sobre la Segunda Guerra Mundial, supongamos. Si yo le pongo como título la Segunda Guerra Mundial, así, porque ese es su tema, mi lector no va a saber en qué me estoy enfocando en ese texto. Va a asumir que yo voy a hablar en general de la Segunda Guerra Mundial. Idealmente el título debe ser un poco más preciso. El título es algo así como una frontera, una mezcla entre la idea principal y el tema. Idealmente no debería ser igual. Debe ser el tema, pero un poco más exacto, más preciso. Ahora a ver, señala el título del texto anterior. Origen y aclaración de la incultura, la cultura y sus diversas formas de expresión con el paso del tiempo, variedad cultural en el mundo, la cultura como expresión inherente del hombre. A ver, primero que nada, ¿qué es inherente? ¿Qué significa? Que no se puede quitar. Ya, muy bien, que no se puede quitar, que es propio de algo o de alguien. Por ejemplo, eh, es propio de los adolescentes ir forjando su propia mente, ¿no? Su propia personalidad, querer distinguirse de los adultos, por ejemplo. Ahora, ¿cuál creen? A ver, por acá me dicen que puede ser la D. ¿Por qué puede ser la D? ¿Por qué sería la D la respuesta?
Porque la cultura de cada persona también es inherente a ella. Ajá, muy bien. Recuerden, por favor, por si acaso, yo siempre aclaro esto a todos los alumnos que he tenido, ¿ya? O sea, no es solo a ustedes, sino en general. Recuerden que cuando nosotros respondemos preguntas sobre textos, puede que yo esté de acuerdo con el autor, puede que no esté de acuerdo con el autor, eso es otra cosa. Pero yo siempre voy a responder sobre la base de lo que dice, afirma el texto. No sobre lo que yo pienso, ¿sí o no? Sino sobre lo que dice el texto. Por eso se llama comprensión lectora. No me están pidiendo mi opinión, sino me van a plantear preguntas en torno a este texto en cuestión. Ahora bien, vamos a ir descartando así velozmente. Veamos acá. Dice, origen y aclaración de la incultura. Para empezar, no estamos hablando de la incultura, sino estamos hablando de la cultura. La cultura, eso sí, y sus diversas formas de expresión, válido hasta cierto punto, con el paso del tiempo. Nos estamos enfocando en qué evolución ha tenido la idea de cultura con el paso del tiempo. ¿Es de eso de lo que está hablando el texto realmente? No. No. Parecía a la primera mitad, pero en realidad no lo es. Variedad cultural en el mundo, tampoco estamos enfocándonos en eso. Así que muy bien, la respuesta sería la D, la cultura como expresión inherente del hombre. Porque en el fondo, ¿qué es lo que está tratando de decirnos el autor por medio de ese texto? ¿Qué es lo que está tratando de demostrar, afirmar? A ver. Que seamos negligentes o ocultos, siempre vamos a tener cultura. Exacto, esa es la idea, que siempre, siempre vamos a tener cultura, que la cultura es algo propio de todos los hombres, de todos los seres humanos. Y por eso justamente al principio trate de hacer esta distinción entre inculto e ignorante. Todos, sea lo que nos dediquemos, siempre tenemos algo de cultura. Solo que cada uno tiene una cultura diferente, pero todos poseemos cultura. ¿Por qué el autor aclara la confusión del vocablo cultura? Para determinar que solo los sabios pueden tener una desarrollada cultura, con el objetivo de establecer que la cultura se conecta a los seres humanos, aclara dicha confusión para entender mejor cómo nace y se desarrolla la cultura en los seres vivos, con la finalidad de tener un concepto relativo y parcial de la cultura. A ver. ¿Cuál podrá ser la respuesta? Ah, la B. A ver, ¿qué dice el resto también? Somos varios, así que... Para lo de eliminación de oraciones voy a empezar a llamar así a cada uno. A ver, acá me dicen la D. Yo imagino que ustedes están emocionados, porque tengo entendido que mañana van a dar examen ya. Estarán emocionados, ¿no? O nerviosos. A ver, vamos a ir viendo alternativa por alternativa. A ver. Partamos porque al principio es que hace esta aclaración. Dice, la palabra cultura implica una concepción mucho más respetuosa de los seres humanos. Ojo que nos estamos enfocando en los seres humanos. Primero, impide la discriminación entre hombres cultos e incultos, que el término podría tener desde el principio. Se hablará de diferencias culturales en todo caso. Segundo, también evita la discriminación de pueblos, que como los nativos de América, fueron vistos por los europeos como salvajes, solo por el hecho de tener cultura distinta. Como ustedes sabrán por sus clases de historia, pues los nativos de América fueron discriminados y fueron vistos, pues como dice acá, como salvajes, porque pues los colonizadores asumían que ellos tenían una cultura verdadera y pues lo de los indios de acá era pues falsa, no era cultura y que eran ignorantes, ¿correcto? Entonces, desde el saque, desde el comienzo, el texto nos dice, la palabra cultura tiene este significado. Hay una gran distinción entre ser ignorante y ser inculto. Las civilizaciones de aquí de América, los nativos de América, no eran
incultos. No eran incultos, tenían su propia cultura, solo que la gente de ese entonces, los colonizadores, no lo entendían. Ahora, habiendo aclarado eso, a ver, ¿por qué el autor aclara la confusión del vocablo cultura? De cómo la gente malinterpreta la idea de cultura. Para determinar que solo los sabios pueden tener una desarrollada cultura, ¿eso es verdad? No, No, sí o no. Más bien es, ¿qué está diciendo el autor? ¿Está afirmando esto? no está diciendo que cualquier persona tiene cultura. Exactamente. Más bien eso es lo contrario a lo que él está tratando de afirmar. La A queda totalmente descartada. Lo que él está diciendo es más bien al revés, que todos tenemos cultura, que hay una gran diferencia entre ser inculto y ser ignorante. Ahora, la B dice, con el objetivo de establecer que la cultura se conecta a los seres humanos. ¿Es así o no? Puede ser que sí. Claro, porque, a ver, cuando hemos estado revisando el texto, por acá verlo, incluso lo vamos a resaltar. A ver. Dice, todos somos ignorantes, ya que ignoramos muchas cosas. ¿Ya? Pero aún las personas más incultas siempre tendrán algo que enseñarnos de acuerdo con las experiencias que hayan dejado sus vivencias. Tener una cultura es algo que nos diferencia de los animales. Entonces, acá dice, resumiendo, este uso actual del término cultura designa, como se dijo arriba, el conjunto total de las prácticas humanas, de modo que incluye todo este día. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura, como venían diciéndome hace rato, en realidad es ¿qué cosa? Algo que le pertenece a los seres humanos. Tener cultura es algo que nos diferencia de los animales. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La letra B. La letra B. Muy bien. Ahora, alguien podría decirme, Missy, ¿por qué no puede ser la C? Porque hace esta aclaración no para distinguirnos de cómo nace y se desarrolla la cultura. Ese no es el objetivo. No dice la cultura nace por este motivo o por tal. No se enfoca en eso el texto. Y la D dice, con la finalidad de tener un concepto relativo y parcial de la cultura, más bien trata de verlo de una manera más amplia. Y es por eso que afirma que la cultura es algo que le pertenece a todos los seres humanos. Ahora a ver, ¿a qué se refiere el autor cuando expresa la siguiente idea? El término cultura designa, como se dijo arriba, el conjunto total de las prácticas humanas. Voy a ponerle enter para que se pueda ver completo. A ver. Se basa en definir la idea de que la cultura es un trabajo intelectual exclusivo, o sea, exclusivo para un grupo, ¿no? Toca el punto de establecer que el hombre es susceptible a expresar y realizar actividades que conllevan el concepto de cultura. Intenta explicar la razón por la cual la cultura se da en contextos ajenos a lo intelectual. Se refiere a limitar, reducir el concepto a las actividades que realiza el hombre solo. ¿Cuál podrá ser? Ese ahí está un poquito más difícil. Miss, ¿a qué se refiere cuando dice el hombre es susceptible a expresar y realizar actividades? Susceptible se refiere a que está inclinado a, o sea, está dispuesto a, es posible que pueda hacer algo. Ya, Miss, O sea, gracias. como que está predispuesto a. Porque normalmente nosotros entendemos susceptible como que se le puede lastimar, se le puede herir, ¿no? Pero susceptible significa que hay una predisposición, una inclinación a algo.
Ajá, a ver, la C. Intenta explicar la razón por la cual la cultura se da en contextos ajenos a lo intelectual. Recuerden que ajenos se refiere a que no guardan relación con lo intelectual. Tomemos en cuenta que ha puesto una cita. Nosotros lo que estamos haciendo es interpretar esta cita, esto que está entre comillas. El término cultura designa, como se dijo arriba, el conjunto total de las prácticas humanas. A la B. A ver, ¿por qué? ¿Por qué sería la B? ¿O por qué sería la C? Esta cita de el término cultura designa, da nombre al conjunto total de las prácticas humanas, es como la síntesis, el resumen de lo que trataba de lograr el autor, de lo que trataba de demostrarnos. Primero nos dijo que la cultura, hay una gran diferencia entre cultura o tener cultura y ser ignorante. Luego lo amplía más, dice, todos somos ignorantes, pero incluso la persona más ignorante tiene cultura. ¿Por qué decimos eso? Porque tal vez yo no sé algo, ustedes sí lo saben, o tal vez ustedes no saben algo, y yo sí lo sé, pero eso no quita que cada uno de nosotros, todos los seres humanos, tenemos ¿qué cosa? Cultura. Incluso aquí pone varios ejemplos, dice. Pero aún las personas más incultas siempre tendrán algo que enseñarnos de acuerdo con la experiencia que les hayan dejado sus vivencias. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura no se limita únicamente a una cuestión intelectual o como lo que te enseñan en el colegio, sino también abarca nuestras vivencias, lo que se llama incluso conocimiento, digamos, empírico, tus experiencias. Tus vivencias también son parte de tu cultura. Por eso dice acá, así el campesino nos da la verdadera cátedra de agricultura. El mecánico sobre motores. El carpintero, todo lo relacionado con las maderas. Cosas que tú tal vez no subestimarías, ¿no? Como que son conocimientos menores, pero igual son conocimientos que esta persona posee y forman parte de su cultura. Y como dice aquí, la cultura es restringida a la especie humana. Tener cultura es algo que nos diferencia de los animales, porque volvemos a lo mismo, la cultura es algo propio del ser humano. La cultura aplica a todos nosotros. Incluye prácticas económicas, políticas, científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas y sociales en general. ¿Ah? Ahora, habiendo revisado eso, cuando dice el término cultura designa, como se dijo arriba, el conjunto total todo de las prácticas humanas, ¿cuál será la respuesta? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que está tratando de decir con esa afirmación? ¿Será que se basa en definir la idea de que la cultura es un trabajo intelectual exclusivo? O sea, que solo guarda relación con lo intelectual. No. ¿Esa es la respuesta? No, sí o no. Más bien él trata de demostrar lo contrario, que aplica a muchos campos. A ver, también que me dijeron la de, se refiere a limitar el concepto de cultura, pues, ¿no? A las actividades que realiza el hombre solo, o sea, solito. Intenta explicar la razón por la cual la cultura se da en contextos ajenos, distintos, diferentes a lo intelectual.
Más bien menciona que va como que de la mano, ¿no? Que no es exclusivamente intelectual, sino que aplica muchos campos del saber, ¿no? La agricultura, como lo que hace el carpintero, etc. La respuesta es la B. Muy bien. Toca el punto de establecer que el hombre es susceptible, está inclinado a qué cosa? A expresar y realizar actividades que conlleven el concepto de cultura. ¿Por qué esta es la respuesta? Porque nos está diciendo que todo lo relacionado con el hombre va de la mano con la cultura. ¿Por qué? Porque como señala la cita, la palabra cultura designa todas las prácticas humanas, absolutamente todo lo que guarda relación con el ser humano, con todo lo que él hace. ¿Y por qué? Porque justamente eso es lo que nos diferencia de los animales. La cultura es algo propio de los seres humanos. Ahora la pregunta 4, que ya es la última, para que pasemos a algo un poco más peleado. ¿Cuál es la intención del autor del texto? Por cierto, ustedes saben, me imagino, deben haberlo practicado, hay diferentes tipos de preguntas con respecto a los textos. Hay preguntas, pues, que son las de nivel un poco más sencillo, que son sobre datos que aparecen de forma evidente en el texto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama tal personaje? ¿Quién creó el texto? Esas son preguntas sencillas con información explícita. ¿Por qué explícita? Porque pues está ahí en el texto. Yo la puedo subrayar. Ahí está. Luego el siguiente nivel en dificultad es el que hemos venido manejando, que son preguntas relacionadas con el tema, el título, la idea principal, qué entendimos del texto. Y el siguiente nivel de dificultad viene con las llamadas inferencias. ¿Qué son las inferencias? Les pregunto. ¿A qué llamamos inferencias? ¿O que tú sientes que es una inferencia? Y si no la han visto, si no les han dicho, díganme, normal, ¿no? Si por ahí no sabían qué cosa es una inferencia. Exacto, muy bien, Camila. Muy bien, deducir. Deducir o inducir. ¿Ya? Una inferencia supone que yo leí el texto tiene su información que está ahí de forma explícita. Inferir es, a partir de lo que leí, sacar conclusiones válidas. Conclusiones que no están en el texto de forma obvia, pero que pues son válidas, tienen sentido a partir de lo que leí. Dentro de las ideas, de las preguntas sobre inferencias hay muchos tipos. Dentro de esas preguntas está, por ejemplo, el tono del autor, con qué tono ha expresado su texto, y la que viene ahí, que es la intención del autor. El autor es muy raro, puede pasar, pero es muy raro. El autor puede venir y decirte, mi texto tiene este objetivo, yo creé este texto para tal cosa, tal cosa. Es muy raro. Normalmente uno tiene que así deducir justamente cuál es la intención del autor, qué quiso lograr, cuál era su objetivo al crear este texto. Ahora vamos a ver. En ninguna parte del texto nos dice que yo creé este texto para tal cosa, pero nosotros lo vamos a poder concluir a partir de nuestra lectura. A ver, ¿cuál es la intención del autor del texto? Aclarar la diferencia entre cultura e incultura, convencer de que la cultura se restringe a las actividades del hombre, analizar el vocablo cultura bajo un punto de vista polémico. Polémico, recuerden que significa que pues, se presta a discusiones, ¿no? A debates. Dar una idea de la cultura como un trabajo de alto rango. Te pregunto, ¿la D es una respuesta válida? No. Claro que no, muy bien, claro que no, porque más bien contradice todo lo que hemos tratado de afirmar a lo largo de lo que hemos conversado, es lo contrario. Dar una idea de la cultura como un trabajo de alto rango, o sea, para gente especial que supuestamente es más inteligente. No, más bien, repetimos, el autor lo que trata de demostrarnos es que pues la cultura es algo que todos poseemos y que es exclusiva del ser humano, del hombre. Ahora, puede ser la A. A ver, aclarar la diferencia entre cultura e incultura. Es una posibilidad. Es una posibilidad porque finalmente sí lo hace, ¿no? Diferencia la idea de cultura e incultura, pero
más que cultura e incultura, es entre cultura e ignorancia, ¿sí o no? Una cosa es ser culto y otra cosa es ser ignorante. Hasta la persona que tú subestimarías más y dirías, ah, no, es muy ignorante, tiene su cultura, ¿sí o no? Ahora, a ver, la C dice, analizar el vocablo cultura bajo un punto de vista polémico. Desde un punto de vista polémico, eso supondría que da pie a que surjan discusiones, debates sobre el término cultura. Y tú sientes que está intentando empezar una discusión, porque, por ejemplo, hay una parte muy importante en el texto que dice, nos da a entender desde el primer párrafo que el término cultura ha adquirido ahora otro significado. ¿Por qué? Porque esa idea de que la cultura aplicaba a ser inteligente era propio de la época del romanticismo. Eso significa que esa idea de qué significa cultura ha cambiado. Ahora, entonces, más bien yo siento que el autor está dando por sentado que cultura ahora debe ser entendido de tal manera, ¿no? Que está relacionado con las actividades del hombre. ¿Cuál es la respuesta entonces? La B. Así es, la B. Convencer de que la cultura se restringe es única de las actividades del hombre. Missy, ¿por qué es convencer? Porque para empezar, si lo leemos con bastante detenimiento, número uno, vamos a notar que en el fondo, tal vez no es tan obvio, pero en el fondo este es un texto argumentativo, porque el autor empieza presentándonos la cultura era tal cosa, se entendía de tal manera, pero esto traía sus problemas. La cultura aplica tal cosa. Cultura lo tenemos todos. Y cierra sus ideas afirmando que efectivamente la cultura es algo que todos los seres humanos, todos los hombres, poseemos. Tal vez no salta tanto a la vista, pero el texto es argumentativo, porque el autor está planteando su postura frente al término cultura y cómo debe utilizarse. Entonces, lo que está tratando de hacer es convencernos, demostrarnos que la idea de cultura es algo exclusivo del hombre. Muy bien. A ver. Pasamos a información eliminada, que ya sí acá necesitamos que todos hablen, ¿eh? O sea, están fríos, están nerviosos, nerviosas, no sé. A mí me gusta la gente loca, que es así, que interviene cada rato. A ver, abúrreme aunque sea, pero tú participa. A ver, información eliminada. Información eliminada tiene varios nombres, ¿ya? Pero básicamente es lo mismo. Oraciones eliminadas. Ahora, coso importante. Se le llama información eliminada. En la uni le llaman así, información eliminada. Le van a decir discriminación de información en el texto. O el nombre más común y silvestre que es oraciones eliminadas. Cuando a ti te dicen, tienes que eliminar una de las oraciones del grupo, te pregunto, ¿qué criterio yo voy a tomar en cuenta al momento de eliminarlas? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿por qué yo voy a elegir tal oración y no la otra? ¿Qué debo tomar en cuenta? Que esa oración no altere el sentido del texto. Ya, por una parte eso, que no altere el sentido del texto, y eso se puede entender de dos maneras, ¿eh? Vamos a poner, yo voy a ponerlo acá. ¿Qué más? ¿Por qué otro motivo yo, pues, eliminaría una oración? Porque no tienen la misma estructura del texto. O sea, como, sí, es... Nada, eso no. Ya que no tiene la misma estructura del texto, o sea, el texto viene siguiendo una línea de pensamiento, sobre todo eso considérenlo ahorita que veamos inclusión de enunciados. O sea, el texto viene así, así, y luego, plum, de golpe metes otra cosa. ¿Por qué no? O sea, a ver, antes de irnos al receso, quiero dejarles los tres criterios que vamos a considerar. Son tres esencialmente. Tres razones por las que yo voy a eliminar una oración. La que es más fácil. Otra creo que puede ser que no tiene nada que ver con el contexto. Exactamente, cuando no tiene nada que ver. Una de las razones, creo que incluso podríamos decir es la más grave, es cuando la oración
una de las oraciones se desvía del tema. Es impertinente. Impertinente en el sentido de que, repito, se desvía del tema. Otra razón es que la oración es impertinente, pero ¿en qué sentido? Contradice a las demás. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. ¿Cómo vas a conservar una oración que contradice lo que ya me decía el resto? No tiene sentido. Y la última razón, que yo creo que es bastante fácil de detectar, bueno, no, en realidad no está fácil, pero sí, es la redundancia. 3 razones. Uno, que es bien grave, que pues la oración se desvíe del tema. Estás hablando, no sé, pues de la cerámica de Chavín y empiezas a hablar de Paracas. O estás hablando de la cerámica de Chavín y empiezas a hablar de la arquitectura Chavín. Pero estamos hablando de Chavín, ya, pero no me importa. O sea, todas las oraciones están hablando de la cerámica y me metes la arquitectura. Por mucho que sea Chavín, yo me estaba enfocando en la cerámica Chavín. Por eso yo voy a eliminar aquella que se salga del tema. Y la contradicción, como les dije, cuando una oración contradice, va en contra de lo que dicen las demás. Por ejemplo, si tú me dices maravillas en todas las oraciones sobre la leche de almendras y metes una que habla mal de la leche de almendras, que está deforestando al planeta, yo te voy a tener que eliminar, porque estábamos manteniendo una línea de pensamiento y tú te sales. O sea. Y por último, la redundancia, cuando se repite información que ya ha sido planteada en otra oración. Ya listo. Volvemos, chicos.